Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos en nuestro día de clase aplazado. La semana pasada tuvimos algunos inconvenientes, pero estamos ya en el momento en donde vamos a comenzar un nuevo tema que tiene que ver con una pieza más de la armadura de Dios, de la cual hemos venido estudiando ya de tiempo atrás. Dentro de esa parte de la armadura de Dios es apenas un subtema de el global que se llama guerra espiritual. Y eso sí que lo venimos estudiando hace casi un año. Pues bien, hoy vamos a comenzar, como se nos había manifestado, con el yelmo de la salvación. Vamos pues a orar, a poner este tiempo en las manos de Dios. Y es que este tema tiene especial trascendencia si tenemos en cuenta que la simbología del yelmo, que es la salvación, tiene que ver con una determinación o una decisión personal que sale de mi cabeza. Y si esa decisión sale de mi cabeza, el enemigo seguramente va a querer atacar nuestras mentes para que no tomemos esa decisión, para que no escuchemos el mensaje. O, como veíamos en el sermón de, en la parábola del sembrador, para que habiendo recibido la palabra, nuestros corazones sean como piedras en el camino, espinos o finalmente mmm, una tierra estéril. Bueno, oremos pues y que Dios hoy haga lo suyo. Amado Señor y Dios, Padre del cielo, gracias por este día en el que nos permites una vez más retomar nuestro estudio acerca de algo que quedó escrito en la palabra y que para nosotros y para la iglesia durante 2000 años ha sido tema de revelación, tema de enseñanza, estudio, comprensión, pero sobre todo nos ha dado luz acerca de nuestra realidad espiritual, la guerra continua que mantenemos y sobre todo las armas que nos dan para enfrentar cada batalla de nuestra cotidianidad vestidos como debe ser. Esta armadura es mucho más que una defensa que nos protege. Esta armadura es espiritual y tiene que ver con la justicia de Dios en nosotros, con la verdad de Dios en nuestras vidas, con el celo por la palabra de Dios. Tiene que ver también con nuestra fe y como lo veremos ahora, con la convicción de la salvación que nos has regalado. Háblanos pues, Señor, que estamos atentos, apercibidos, despiertos y muy expectantes a lo que tienes para nosotros. Padre bueno, gracias te damos hoy. Amén. Gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, ustedes que están allí, déjenme una vez más, les hago una observación. Estamos en clase, ya cerramos el salón de clase, así es que en lo posible no vamos a distraernos, no vamos a estar haciendo otras cosas, vamos a estar atentos a la clase que será de 45 o 50 minutos, entonces muy atentos. Recuerden, el canal está abierto, si tienen preguntas, dudas, aportes, todo lo que haya o alguna inquietud acerca de la transmisión, el sonido o algo así, está el canal abierto que es el chat que tienen en sus dispositivos para que estemos interactuando. Bueno, sin más, vamos al punto. Y vamos al punto como siempre, utilizando nuestra carátula de iniciación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la apertura del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1. Digan ustedes, ¿qué palabras claves ven ustedes allí? Evangelio, poder, salvación, fe.
y sobre todo el alcance. Allí dice al judío y también al griego. En realidad lo que está diciendo es salvación para los judíos y para los no judíos, es decir, para los gentiles llamados en aquel tiempo. Lo que nos dice esta palabra nos hace ver la relevancia, la importancia de la salvación como tema central del Evangelio de nuestro Señor. Así es que durante algún tiempo vamos a estar hablando de salvación. Más allá de la definición que pueda tener la palabra, necesitamos primero, eh, poder encontrar por qué Pablo hace el símil con un casco. Y sobre todo, ¿qué relación tiene la salvación con mi mente, con mi cabeza? Bueno, yo sé que vamos a descubrir algunas cosas que creíamos conocer. Yo les soy sincero. Para mí, la doctrina básica de la salvación, de hecho, eh, en Ixam siempre hemos tenido la salvación como un tema de la doctrina básica al lado de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, pero es mucho más de lo que podríamos estudiar en el tema de salvación. Así es que, eh, por un momento, y si usted toma notas juiciosamente, tiene sus Biblias, yo les he encargado el tener una Biblia en libro, papel y tinta, que tengan resaltador, que puedan resaltar allí aquellas partes importantes, que escriban notas al pie. Yo tengo micropuntas y entonces mis notas las tomo al látere, a un costado, arriba o abajo, y lo relaciono por versículos. ¿Por qué razón? Yo lo hacía mucho antes de estar en el ministerio. Lo hacía como un estudiante. No sabía, no imaginaba que un día iba a estar enseñándolo. Pero esos apuntes que tomé en aquel tiempo me han servido como material, como recurso a la hora de enseñar. Porque cada uno de ustedes, algún día, Dios pondrá a alguien en su camino. Y usted va a tener, hermano, hermana, la capacidad de explicarle esto. Primero porque lo ha estudiado. Segundo porque el Espíritu Santo le da la luz, la revelación. Y tercero, porque está en nuestro ADN cristiano el transmitir todo lo que recibimos a otros. Bueno, mis hermanos, retomo entonces desde la primer clase, la armadura de Dios, completa. Les hago una pregunta. ¿Quieren ustedes pensar en una batalla en donde un soldado lleva cinturón, coraza, calzado, escudo y espada, pero no lleva casco? ¿Será que los soldados enemigos van a darse cuenta? Y cuando se den cuenta, ¿qué creen que van a hacer? Se van a centrar, a concentrar, a ensañar específicamente en ese que está desprotegido. ¿Por qué razón? Porque muy seguramente van a tirarle sus flechas, sus lanzas, sus ataques, sus golpes a la cabeza, porque saben que un solo golpe certero servirá para dejar por el piso a ese contendor. Entonces, hoy vamos a echar mano del yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6. Versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Es más, déjenme hoy, voy a leer estos 4 versículos. Escúchenlos y analicen. Miren, amados, les voy a dar una estrategia para el estudio de la palabra. Yo les he dicho siempre que estén apercibidos a, a las figuras gramaticales en la palabra. Es decir, cómo se redacta, cómo se presenta una oración,
una frase dentro de la oración o una palabra dentro de la frase. Eso puede cambiar completamente el sentido de una enseñanza. Por ejemplo, leámoslo y les explico. Pablo escribe, capítulo 6, verso 14, de la carta a los Efesios. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nomás, aquí los voy a dejar. ¿Qué notan cuando habla de casco de la salvación? Dice espiritualmente qué es. Cuando habla de la espada, dice que la espada representa la palabra, ¿verdad? Cuando habla del escudo, dice que con ese escudo podemos apagar las flechas encendidas del maligno, pero no dice lo mismo del casco. Cuando habla del calzado, habla de la disposición de proclamar el evangelio. Cuando habla de la coraza de justicia, habla de la necesidad de protección. Cuando habla del cinturón de la verdad, dice que es necesario estar firmes amarrándose bien ese cinturón. Pero cuando habla de casco, no da ninguna explicación. ¿Lo habían notado? ¿Por qué razón? ¿Cuál será la razón para que Pablo omita decir, pónganse bien el casco, ajustenlo para que sus oídos, sus ojos, su mente, su cerebro, su nuca estén protegidos? No dice nada de eso. Sencillamente, tomen el escudo y pónganselo. Yo les hago la observación. ¿Será que es necesario que a alguien se le diga que si va a pelear o a enfrentar una situación peligrosa, tiene que protegerse la cabeza? Como que Pablo omite eso porque era lógico. Recuerden, Pablo está inspirado en una armadura del ejército imperial romano. Por ejemplo, para los que montan en moto, el montar en moto implica tener una moto y ligado a él un casco. ¿Por qué? Porque es una situación que genera riesgo. Y entonces, si se va a subir en esa moto, lo primero que hace uno es el casco. No solamente porque sea una norma del gobierno de seguridad, sino que es un símbolo de autoprotección. No me lo tienen que decir. Es más, hace mucho tiempo, por allá en los años 80 y 90, cuando el cartel de Medellín y el cartel de Cali, la época del narcotráfico, los sicarios, miles de sicarios andaban en moto y entonces prohibieron usar casco para que al quedar descubiertos sus rostros quedaran expuestos. Pero tenía en contra que la gran cantidad de gente que andaba en moto, que era gente de bien, estaba poniendo en riesgo sus propias vidas. Y entonces les tocó pesar la situación y decir, ¿cómo hacemos? Y finalmente ganó el que por protección de los buenos sí se debería usar casco. El casco determina en mí el sentir, la, el instinto de autoprotección, de salvación. Y Pablo, al exponer que un soldado que libra una guerra tiene que tener un casco, sencillamente, no explica para qué, por qué, no dice qué simboliza, sino y tomen el casco. Es decir, es la última prenda defensiva antes de tomar la espada. ¿Y por qué lo dice así? ¿Por qué es la última? Porque un soldado romano lo último que se ponía era el casco, el yelmo, porque
le era estorbo teniendo el yelmo, ponerse las botas, ponerse el cinturón, ponerse la coraza, no le bajaba por la cabeza. Entonces, lo último que se ponía era el casco. Y eso sí, lo amarraba bien, lo aseguraba bien, y ahí sí tomaba la espada, que era la primera arma de ataque. Entonces, por esa razón vemos que Pablo omite dar una explicación más amplia acerca de el yelmo de la salvación. Esta es versión nueva traducción viviente. Reina Valera, ustedes podrán ver que se refiere a el yelmo. Algo de historia y del original griego. Efesios 6:17. Kaiten perikefalaya tou soteriu dexaste, que significa, y el yelmo de la salvación acepten bien dispuestos. Vamos a leer y a ver y a estudiar estas dos palabritas, no la conjunción ni los artículos, sino específicamente perikefalaya, que significa yelmo o casco, y soteriu, que significa salvación. De hecho, dentro del estudio de la teología hay un área, una rama, una clase que se llama soteriología, que es el estudio de la salvación y deriva de la palabra griega soter, que significa salvación. Aquí podemos ver una galea imperial romana, es decir, un casco de un soldado romano, un soldado raso, los que conformaban la tropa. La parte superior que tapaba hasta el borde de los ojos, la parte trasera que protegía el cuello y la nuca, debajo de esa parte trasera que sobresale, entraba la armadura para que no hubiera zonas desprotegidas. Los oídos apenas exponen las orejas, no las tapan porque tenían que oír las órdenes. Esos laterales que cubrían los pómulos y buena parte del cuello eran necesarios para los, porque cuando el soldado está peleando de frente, deja descuidados los flancos derecho e izquierdo. Y entonces estas extensiones cubrían los pómulos para tener resguardada toda la cara. Esta galea o galea era la que usaban los soldados rasos, los de la tropa. Aquí vemos una galea de alguien distinguido, es decir, completamente metálica. Pero quiero decirles, no todos los cascos eran completamente metálicos. La parte de arriba era metálica, formada individualmente a martillo. No había máquinas, no había un proceso industrial para fabricación en serie de cascos. Era uno a uno. Pero las extensiones, las de la nuca, el cuello y las de los pómulos, eran en cuero. Un cuero especial que después de un proceso parecía metálico, pero lo que estaba era tostado para darle menos peso, para que molestara menos, pero para que ofreciera la resistencia que debía ofrecer. Es bien interesante que el ejército romano, el ejército imperial, es decir, del imperio en su auge, estaba conformado por millones de soldados. No eran 10.000, 20.000, 100.000, no, eran muchos soldados. Y cada casco, cada galea era hecha personalmente, individualmente. Es decir, había trabajadores especializados solo en hacer cascos para la defensa de los soldados del ejército. Las palabras periquefalaya, protección alrededor de la cabeza. Les voy, estas dos, las palabras que forman esta expresión, es decir, en español utilizamos estas raíces griegas.
Peri, que significa alrededor. Un perímetro es lo que está alrededor de un lugar. Es decir, peri significa alrededor. Y este kefalaya, nosotros lo conocemos como cefalea. Céfalo significa cabeza. Por eso la cefalea es dolor de cabeza. Por eso cuando una empresa no tiene gerente, presidente o director, se le llama acéfala, es decir, que no tiene una cabeza. Entonces, periquefalaya significa algo alrededor de la cabeza protegiendo. Dice aquí que un soldado en batalla puede ser herido en un brazo, en un pie, y puede continuar peleando, pero una herida en la cabeza lo margina de la batalla. Espiritualmente, una flecha encendida del maligno que da en la cabeza, en la mente, acaba con la vida cristiana de una persona. Miren, dese cuenta que no escribí acaba con la vida de una persona cristiana. No, acaba con la vida cristiana de una persona. Es decir, una flecha de duda puede hacer que alguien dentro de una iglesia se aparte de Dios. Una flecha encendida de inmoralidad en la cabeza que traiga malos pensamientos de pecado puede hacer perder a un cristiano. A eso nos referimos, a lo que pasa en la cabeza. Por eso este yelmo lo que cubre son nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que oímos, lo que nos hablan. Si el enemigo nos ve desprotegida la cabeza, va a atacarnos, ya que, como ustedes lo saben, la mente es el campo de batalla preferido de Satanás. Les pregunto, ¿será importante el yelmo? ¿Será importante proteger la cabeza? Ahora, déjenme hablarle de la otra parte, ¿no? Como siempre, lo que hemos leído se compone de dos partes. Una, la pieza como armadura pensada en el ejército, y la otra, su simbolismo, es decir, lo que significa. Soteriu. Esa que parece como una E mayúscula, en realidad es la letra griega sigma, es una S. Esa W es la última letra del alfabeto griego, es la O, que significa que es la letra omega. Cuando hablamos del alfa y el omega, estamos hablando del A, de la A y de la O, no de la A y la Z, porque omega es la última letra del alfabeto. Soteriu, ¿qué significa? Bueno, les estaba hablando algo de la gramática griega. Soteriu significa rescate, redención, salvación, liberación. Entonces, traduzcamos. Pablo lo que dice es, protejan alrededor de su cabeza, hablando del yelmo, porque ella les protege, les rescata, les salva, les libera, les redime. Vamos a ver detenidamente cada una de estas partes. Primero, el yelmo y luego la salvación específicamente. Porque lo importante es que al terminar esta sección del yelmo de la salvación, ustedes, hermanos, tengan tanta claridad de su salvación como que si escuchan la trompeta final de la venida del Señor, sencillamente digan, gracias Dios, te estaba esperando. Bueno, vamos al siguiente, que tiene que ver con lo que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica acerca de la venida del Señor. Escuchen esto. Y si usted estuvo en clase ayer, perdón, el domingo, estábamos hablando del propósito de la vida cristiana para el día del Señor. Y aquí Pablo le escribe a los tesalonicenses acerca de eso. Escúchenlo así, Reina Valera. Pero ustedes, amados hermanos,
no están a oscuras acerca de los temas que les hablé, o sea, de la venida del Señor. Y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga, como un ladrón. Recuerde que no avisa, un ladrón no avisa, no dice, venga, no me le echen pasador a la puerta porque esta noche voy a entrar a robar. No, el ladrón llega sin que nadie lo espere. Versículo 5. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Versículo 8. Para nosotros. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. ¿Se dan cuenta que allá en Efesios 6:17 dice, y pónganse el yelmo de la salvación? Pero aquí nos está explicando que juntamente con la armadura que estamos estudiando, que usemos, nos pongamos por casco como protección máxima, no la salvación, sino la confianza de nuestra salvación, la certeza de nuestra salvación. Entonces déjenme hacerle una pregunta. ¿Está usted seguro que es salvo? ¿Por qué está seguro? ¿O por qué no está seguro? ¿Asistir a la iglesia le garantiza su salvación? ¿Tener una Biblia en la casa, oír música cristiana, le garantiza su salvación? ¿Qué tan confiado está usted, hermana, en su salvación? O déjeme ser más directo. Si nuestro Señor Jesucristo llega hoy, 6 de noviembre, a las 7 de la noche, cuando termine esta clase, ¿usted se va a ir con Él? ¿Usted va a ser de los que van a ser levantados en las nubes? ¿O no está seguro? Bueno, de eso se trata. El yelmo de la salvación es la certeza, la fe, la confianza, la seguridad que soy salvo. Sí, soy un hijo de Dios y el Señor me va a rescatar. Bueno, me rescató y me va a levantar para vivir eternamente con Él. El Señor me puso su Santo Espíritu como un sello. Por eso soy fiel y comprometido con la palabra, con la oración, con la congregación, con el ministerio. Porque si estoy seguro de mi salvación, seguramente no voy a estar negociando las cosas de Dios. Si estoy seguro de mi salvación, estoy tan agradecido por eso que para mí lo primero es Dios, por encima de todo. Versículo 9. Pues Dios escogió salvarnos, allí lo resalté en rojo. Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, en vez de derramar su enojo. Miren, amados, voy a hablarles de un tema de teología muy profundo. Esté atento a esto, por favor. Dios, con la caída de Adán, en ese momento, recuerden, Él saca del paraíso a Adán y Eva. En ese momento pone distancia, es decir, el santo no puede convivir con el pecador y entonces lo aparta. Y en ese momento Dios tiene dos opciones para el hombre. Déjeme decírselo más claro. Dios tiene dos opciones para usted y para mí. Una, derramar su enojo. La palabra real es ira. Su ira, y lo vamos a ver ya mismo. Uno, derramar su ira sobre nosotros, es decir, castigo,
muerte o salvarnos. La pregunta es, amados, ¿qué escogió? Sí, tiene razón, hermana. Dios escogió salvarnos. Porque a causa del pecado, lo normal es que Él hubiese derramado su ira sobre mi vida y sobre la suya. Pero Él escogió salvarnos. Esto es grandioso. A mí esto me llena. Por eso le amo, por eso le sirvo, por eso sacrifico lo demás para darle lo primero a Él. No sacrifico lo de Él para hacer otras cosas, porque es mi certeza, mi seguridad, mi confianza de salvación. Esto no lo podemos hacer grupal, esto es personal. Recuerde, hermano, la salvación es personal. Continúo, porque vamos a profundizar más en esto. Esta galea que ustedes ven allí tiene la misma disposición, pero para diferenciarla de un soldado raso, esta tenía este ornamento en la parte superior y se trataba de un centurión. ¿Qué es un centurión? Es un comandante de una centuria. ¿Qué es una centuria? 100 soldados. Es decir, este sería un general romano. Y entonces, en la batalla se podía diferenciar quién era un soldado raso, un soldado más, o quién era el comandante. Había varias distinciones. Por ejemplo, esta es la galea de un centurión, que es diferente a la galea de un legionario. Un legionario es el comandante de una legión. Una legión son 5 centurias, o sea, 500 soldados. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia de algún centurión? Ah, sí, se acordaron, ¿no? Había un centurión que era fiel a Dios y cuando le presentaron a Jesús, abrazó la fe cristiana. También nos habla de un centurión que tenía un siervo enfermo y fue a hablar con Jesús. Y Jesús le dice, sí, yo voy a ir. Y el centurión le dice, Señor, no soy digno que vayas a mi casa, solo di la palabra, porque yo soy centurión. A cualquiera de mis 100 soldados yo les digo, vaya, y ellos van. Yo sé los principios de autoridad. Y si tú ordenas que mi siervo sea sano, él será sano. Y Jesús les dice, qué impresionante estaba con sus discípulos. Aprendan de la fe de este centurión. Y entonces dice Jesús, extiende su mano y dice, que sea sano. Y cuando el centurión llega, le dicen, a la hora sexta, el que estaba enfermo fue sano. Y era la hora exacta en que Jesús le había dicho que fuera tranquilo, que ya estaba sano. Bueno, esa era la distinción de un soldado. Es decir, hasta los de más autoridad vestían esto. Aquí les recuerdo lo que hablaba al principio. Tomar el yelmo de la salvación es el imperativo más corto de todas las piezas. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes qué es un imperativo? Un imperativo es una orden. Un imperativo es una orden expresa sobre un asunto específico. Cuando veíamos la semana anterior al apóstol Santiago, yo les decía que había 24 imperativos que decían, haga esto, no haga esto, lleve esto. En cuanto a tomar la armadura, en lo que tiene que ver con el yelmo, es el imperativo más corto. Pablo no necesitaba dar una explicación sobre la importancia del yelmo para un soldado en batalla.
La cabeza está expuesta a armas contundentes como mazos o piedras. Además, era vulnerable ante armas cortopunzantes como lanzas o flechas. Vulnerable, es decir, que una cabeza sin casco está disponible para ser atacada. Los ojos debían ser protegidos. La visión durante la batalla era trascendental, al igual que los oídos para escuchar órdenes o alertas. Entonces el yelmo ofrecía la defensa integral para el soldado ante el inminente riesgo que se corría en la batalla. Bueno, no necesito hablar más del casco. Ya les dije quién los usaban, cuáles eran los distintivos, de qué estaba hecho, qué protegía. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de salvación. Amados, salvación. De acuerdo a la traducción griega, sotero, ¿recuerdan? Salvación es liberación, libertad, rescate. La pregunta es, ¿de qué necesito ser salvado? ¿O de quién? Este domingo yo les decía en la reunión, eh, cuando un alumno va perdiendo el año y, y cuando llega la libreta final o el informe final y resulta que no perdió ninguna, lo primero que dice el estudiante es, me salvé. La pregunta es, ¿de qué se salvó? ¿De perder el año? No, de las consecuencias de haber perdido el año. ¿Qué le iba a pasar? Bueno, en el caso de mi generación, si uno perdía un año, se salvaba de lo que el papá o la mamá le iban a dar en casa. Cuando en una empresa están recortando personal y entonces dicen, de esta sección tenemos que despedir 20 personas y son 25 y empiezan a dar la lista y cuando terminan, los 5 que quedaron dicen, me salvé. ¿De qué? ¿De ser despedido? No, de las consecuencias de ser despedido. Ya no va a tener sueldo, no va a tener ingresos, no va a tener seguridad social, no va a tener las prerrogativas que se tienen como empleado. Entonces entendamos, amados, el ser salvos implica que ya no vamos a acarrear las consecuencias de algo. ¿De qué? Pablo lo explica. Bueno, quiero decirles, toda la palabra, los profetas, Miqueas, Oseas, por lo menos 6 profetas del Antiguo Testamento hablan del día de la ira del Señor. Es decir, la ira del Señor está vigente. Amados, está vigente. Él diseñó el plan de redención. Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Pero como sabemos, no todos van a recibirlo. Así es que para nosotros, que lo aceptamos, recibimos la salvación de la ira de Dios. Oído, la salvación de caer bajo la ira de Dios. ¿Recuerdan allá en Hebreos capítulo 9, cuando dice que los que practican deliberadamente pecar, ya no habrá más sacrificios para ellos, sino que les espera una horrenda expectación de muerte? ¿Sí lo recuerdan? De eso lo hemos leído mucho. Escuchen lo que Pablo nos dice acerca de la doctrina de la salvación a las iglesias. Romanos capítulo 5. Más adelante vamos a ver Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 10. Pablo en Romanos sí que habla de salvación. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Y si usted está poniendo cuidado, si está atento, dirá, ¿cómo así?
O sea que antes de recibir al Señor, ¿yo era un enemigo de Dios? Sí, lo éramos. Recuerde que la palabra dice que cuando coqueteamos con el mundo, cuando participamos en las cosas del mundo, ¿nos constituimos en enemigos de Dios? Bueno, cuando éramos enemigos de Dios, Él, por la muerte de su Hijo, nos reconcilió. De esa manera somos salvos por, por el sacrificio del Señor. Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto es profético. Va a venir un tiempo de ira de parte de Dios, que va a coger a todos aquellos, va a venir sobre todos aquellos que no aceptaron el regalo gratuito de la salvación. Recuerden, la salvación es de la ira de Dios venidera. ¿Recuerdan Juan 3:16? Juan 3 empieza con el encuentro de Jesús y Nicodemo. Jesús le revela a Nicodemo, porque de tal manera, en el versículo 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continúa hablando. Y en el 3:36 del mismo evangelio de Juan, Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna por la salvación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Léalo allí en su casa, allí en su lugar. Sino que la ira de Dios está sobre él. Amados, yo no quiero caer. No quiero ni pensar que será caer bajo la ira de Dios, porque la Biblia me lo muestra. ¿Por qué vino el diluvio? Fue un momento de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora. ¿Por qué fue entregado Israel a Babilonia? El profeta Jeremías nos narra de una manera descarnada, terrible, cómo la ira de Dios vino sobre su pueblo Israel a causa del pecado. O sea, ustedes leen eso y dicen, no puede ser. ¿Qué es? Es la ira de Dios sobre los que rehúsan el regalo de la salvación a través de Jesús. Amados, quiero darles un detalle. ¿Qué es rehusar creer en el Hijo? Porque usted dirá, no, pero lo fácil que es confesar a Jesús como Señor y Salvador. Sí, yo creo. Miren, amados, creer en Jesús implica vivir una vida de fe, es decir, creyendo, pero no solamente creyendo, sino obedeciendo a su palabra. ¿Ustedes saben cuántas personas recibieron el mensaje, lo acogieron, vienen a las iglesias, participan en los ministerios, en alabanza, hasta predican, pero no obedecen? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Si me aman, si creen en mí, obedezcan mis mandamientos. Entonces, no nos engañemos. Por favor, tenemos que ser
crudos con esta verdad. No nos engañemos. Si no obedecemos toda la palabra, lo que estamos es implícitamente rehusando creer en el Hijo. ¿Les suena muy duro? Sí. A mí me tiene que sonar así. Si yo no soy fiel a la palabra, a la obediencia, puedo decir con mi boca que creo en Él y que lo amo, pero con mis actos estoy negando esa realidad y me estoy exponiendo a la ira de Dios. Hermanos, hay mucho más tema adelante. La otra semana seguimos con muchos versículos más que hablan específicamente de la salvación y la ira de Dios. Porque recuerden, Él escogió salvarnos, pero el mundo no escogió el regalo de la salvación. Por lo tanto, van a recibir toda la ira de Dios. ¿Y saben qué es lo triste, hermanos? Que estamos hablando de nuestros seres amados, hermanos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, todos ellos están bajo la ira de Dios, son enemigos de Dios. Cuando Dios nos está regalando la salvación solo por creer, hermano, ¿qué hicimos nosotros si no creer? No nos pide más. Bueno, por lo pronto, tomemos el yelmo, que como lo acabamos de leer, es la confianza, la certeza, la seguridad de mi salvación. Qué importante, qué interesante. Bueno, mis hermanos, el tema es álgido en la medida en que nos aclara cosas que no conocíamos. Porque yo les puedo decir que miles y quizá millones que se congregan en iglesias están convencidos que el Señor viene y serán los primeros que se irán con Él. Y eso me sirve a mí para confrontar mi vida, porque yo digo que creo en Él y predico su palabra y oro y hablo con Él, pero será mi vida, mi obediencia. Miren, ¿saben qué es duro? Pablo lo decía también a los romanos. Decía que el que quebranta uno, uno solo de los 600 preceptos de la ley de Moisés es culpado de desobedecer toda la ley. Uno solo de los 613, que es la ley, la Torá. De la misma manera, si nosotros, conociendo los mandamientos de nuestro Señor, desobedecemos uno, pues, hermano, es duro, pero es la realidad. Creo que tenemos que evaluar nuestra vida cristiana, nuestro compromiso cristiano, nuestra conducta cristiana. ¿Estamos siendo fieles en nuestro tiempo de oración? ¿Usted ya leyó los 2 capítulos de Primera de Pedro hoy? ¿Meditó en ellos? Eso no es una opción. Usted cada domingo asiste a su iglesia. Y no estoy hablando de Ixam porque a este espacio llegan muchas personas. Si ustedes miran en las estadísticas de nuestro sitio de YouTube, estas clases la ven más de 100 personas, 170 personas, muchos más de la iglesia en otros países. Por eso les digo, no solo a los miembros de nuestra iglesia local Ixam. ¿Asisten ustedes regularmente a su iglesia o negocian o son itinerantes? Un domingo voy al parque, otro domingo voy a la ciclovía, otro domingo voy a una reunión familiar, y un domingo voy a la iglesia. No, el que fue a la cruz fue con todo. Recuerde, es la salvación, estamos hablando de salvación. Por eso estoy tan
tan duro con este tema para que no nos engañemos. Bueno, la otra semana continuaremos y, y diciendo la verdad, todo esto es bíblico, ¿no? Recuerden, miren, todo esto es de la palabra, así es que, mis amados, es bueno que en algún momento seamos exhortados por la palabra y por el Espíritu Santo. Permítame orar, dar gracias a Dios por sus vidas, por lo que Dios les ha hablado hoy, por habernos puesto en nuestro lugar, por recapacitar. Amado Señor y Dios, Padre nuestro, gracias por haber escogido salvarnos, porque tu ira pudo haberse venido sobre todos nosotros, independiente de que creamos o no, pero tú decidiste darnos el regalo de la salvación y recibirlo solo por fe. ¡Qué regalo maravilloso! Padre, redargúyenos, exhórtanos, para que entendamos que la salvación va más allá de solo creer. Implica obedecer, implica sacrificarse, implica comprometerse, implica saber que tú eres Dios y contigo no podemos jugar ni negociar. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Padre bueno, santo y maravilloso. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, Dios mediante, este domingo 10 de noviembre tenemos nuestra reunión, 9 de la mañana. Una vez más les digo, 9 de la mañana, que estemos todos allí para adorar, para alabar, para compartir los hermanos juntos en armonía, en coinonía, para escuchar su palabra. Por allí los espero, mis amados, Dios mediante. Será entonces hasta el domingo. Bendiciones.